No eres una pieza más, eres parte de algo eterno. Dios está construyendo y tú eres una piedra viva, su templo, su habitación. Iglesia, hemos estado desarrollando una serie. ¿Cuántos estuvieron aquí el domingo? Levántame la mano. Sí, bastantes, qué bueno, gracias por estar acá. Yo sé que Dios habló a tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Sí, ¿verdad? Dios nunca pierde el tiempo, siempre está hablándonos, enseñándonos. Cuando nosotros disponemos el corazón a su palabra, Él no pierde tiempos. Él siempre siembra esa palabra necesaria para nuestras vidas. Y el día de hoy voy a desarrollar la misma serie en el mismo tema que hablamos el domingo, pero ahora lo vamos a dirigir a ese llamado que tenemos como piedras vivas. La serie que estamos desarrollando se llama Piedras Vivas. Cuéntaselo a la persona que tienes a un lado, dile que no se te olvide que somos piedras vivas, ¿ok? No somos la piedra en el camino, ¿no? No somos la piedra en el camino que me dijo que mi destino era rodar. No, eso no somos esa clase de piedras. Somos una piedra viva. Dile a la persona que tienes a un lado, fuimos llamados a edificación y fuimos llamados a producir vida. No dice que es una piedra inerte, una piedra sin vida, una piedra sin función, una piedra que pues allá anda rodando por la vida. No. El Señor nos agarró de esa rodada en la que andábamos y nos puso ahora en su casa para que fuésemos piedras vivas, ¿ok? Piedras vivas. Y quiero que sigamos desarrollando este tema y vamos a volver a leer esto que estuvimos aprendiendo el día domingo en Lucas capítulo 6. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? Vamos a sacar las Biblias y vámonos a Lucas capítulo 5, por favor. Lucas capítulo 5. Te voy a leer toda la historia, ¿sale? Para los que no estuvieron, que entiendan el contexto. ¿Te parece bien? ¿Sale? Sí, ok, vamos a ver. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre de él para oír la palabra de Dios. ¿Te acuerdas de esto? ¿Para qué se agolpaban? ¿Para oír qué? La palabra de Dios. Y vio dos barcas, di conmigo, dos barcas, que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban ¿qué? ¿Qué hacían? ¿Lavaban? Lavaban las redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa tus redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada. No hemos pescado nada, mas en tu palabra echaré ¿qué? Echaré la red. Y habiendo hecho eso, encerraron gran cantidad de peces y su red, ¿qué pasaba? La red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Aquí es donde vamos a basarnos a partir de estos versículos. Dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre. Dale codazo santo el que tiene a un lado, nomás para que se despierte. Soy un hombre ¿qué? Pecador. Pero porque por la pesca que habían hecho, el temor se apoderó de él. Está medio raro Pedro, ¿no? En lugar de alegrarse por la pesca, sintió miedo por haber pescado tanto. Yo creo que en su vida había pescado tanto. Pero dice, por la pesca que habían hecho, el temor se apoderó de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo dice de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, Pedro. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás
¿Pescador de qué? Pescador de hombres. El domingo aprendíamos sobre la traducción original que el historiador Clegg nos decía, que cuando Jesús le dijo a Pedro, serás ahora pescador de hombres, le estaba diciendo, ahora serás de los que capturan vida. Serás una persona que va y captura y da vida a otros. Y cuando, dice el versículo 11, y cuando trajeron a tierra las barcas, ¿qué hicieron? ¿Dejándolo qué? Dejándolo todo, lo siguieron. Dile ese chisme a la persona que tienes a un lado y dile, dejaron todo y siguieron a Jesús. Todo dejaron todo y siguieron a Jesús. Y quiero hablarte sobre de eso, ¿sabes? Un tiempo atrás escuché de unas personas que estaban subiendo a la cima de una de las montañas más altas del mundo, y algo que les enseñaban los guías que los estaban llevando era que antes de comenzar el ascenso, muchos de ellos llegaron pues bien armados, ¿no? Con muchas cosas, un mochilón y con demasiadas cosas dentro de la mochila, por si pasa esto y por si pasa aquello y por si se me da un antojo y por si se me quita el antojo y si sí y si no, y llevaban demasiadas cosas. Pero los guías les estuvieron diciendo antes de subir a la montaña que no era necesario que llevaran tantas cosas. Pero estas personas que querían conquistar esa cima se aferraron a todas las posesiones que llevaban y se fueron con las mochilas. Mientras iban subiendo, iban ascendiendo a la cima, llegaron a un punto, pasada la mitad, donde ya no podían las mochilas. Y dentro de las mochilas empezaron a ver cuáles eran las cosas que no eran ya tan importantes a mitad de la montaña. O sea, ya voy en la mitad, ya no ocupo esto. Definitivamente ya no le voy a dar uso a estas cosas. Ya no es necesario para mí que siga cargando todavía con esto. Y empezaron a quitar cosas de la mochila y seguían avanzando, pero después de pasar la mitad, seguían con pesos en las mochilas. Las fuerzas ya se estaban acabando. Algunos de ellos ya empezaron a marearse por la altura, empezaron a desgastarse por el camino y las horas que llevaban hacia arriba. Y llegó un punto donde algunos de ellos ni la mochila ya. Es que ya no me interesa la mochila, ya lo que me interesa es llegar arriba, no me interesan más. Oye, pero aquí traes la casita de campaña, que me vale donde quede dormido, no pasa nada. La meta es llegar arriba. Entonces, cuando veía esta historia, es que hay cosas en la vida que muchas veces todos estamos cargando. Todos traemos pesos y lo hemos tomado y nos hemos apropiado de ellos, pero llegan momentos en la vida donde ya no es necesario que carguemos esas cosas. La meta es la cima, la meta no es llegar a la cima cargando con todo eso, y hay momentos en la vida donde uno tiene que aprender a desprender carga innecesaria. Dile a la persona que tienes a un lado, necesitamos aprender a desprender cargas, a soltar pesos, a soltar ideas, a soltar falsas percepciones, a soltar carácter, a soltar formas de pensar, porque eso no nos va a ayudar a llegar a la cima. Eso no nos va a ayudar a cruzar quizás al siguiente paso, a la siguiente temporada, a la mitad de la cima. Yo creo que hoy puede ser una buena noche donde hagamos una introspección y volteemos hacia adentro y digamos, ¿qué ya no necesito dentro de mí? ¿Cuáles son las cargas, los pensamientos que he estado cargando, las dudas que me han estado acompañando durante años? Situaciones que, ¿y esto para qué? La suegra innecesaria, suéltala. ¿Sí me explico? No tiene que estar en la escena, no va a llegar a la cima. Entonces hay situaciones que necesitamos poner atención dentro de nosotros y examinar cuáles son los pesos que necesitamos soltar. ¿Sabes? Quizás tú traes un peso de un fracaso
de tu trabajo pasado, que ya tienes 5 años en el nuevo trabajo, pero todavía traes atravesados aquellos vatos. No, es que pastor, si usted supiera cómo se lamenta. Yo he platicado con gente que me platica de sus historias y las revive. No, y es que abusaron de mí, o sea, ¿no? Todavía les pesa, todavía les duele. Oye, ¿hace cuánto? No, hace 5 años ya, pastor, ya estoy en otra mejor empresa, me está yendo muy bien. Entonces, ¿para qué te estás acordando de eso? Suelta ese peso, ¿no? Pero muchas veces somos buenos. Ahora, quiero decirte esto, y esto es algo muy real. Somos muy buenos para tomar pesos, tomar cargas, tomar estas dudas, tomar estas interrogantes, tomar estas posturas, pero no sabemos cómo soltarlas. Y cuando vamos y vemos el por qué lo tomamos, muchas de ellas las hacemos. Si me ayudan con Kleenex, por favor. Nomás que no sé, creo que no traigo ahí, pero en la oficina, aquí está, mira, gracias. Pero muchas veces no sabemos ni por qué lo tomamos. Simplemente las tomamos, nos creímos el pensamiento, nos creímos esa forma de pensar. ¿Quién la quiere? Nos creímos esas cosas. No, que ama mucho a su pastor, usted, aquí quiero ver el amor. ¿Sabes? Entonces es importante que aprendamos el día de hoy, primero a examinar qué traemos en las mochilas, cuáles son las cargas que traemos. Porque es necesario que aprendamos a identificarlas, pero también a soltarlas. Pedro acababa de vivir un momento de mucha frustración. Acababa de pasar una noche anterior, antes de que Jesús llegara, llena de frustración, llena de cansancio, llena de oscuridad, llena de pensamientos. ¿Alguna vez has estado trabajando y no ves resultado y dices, yo creo que esto ya no es para mí? Yo creo que voy a pensar hacer otra cosa mejor. No estoy pescando nada aquí, ya me cansé de estar intentando. Y luego como que volteas a ver a los otros y dices, oye, aquellos sí sacaron 2 peces, yo no he sacado nada. Yo creo que mejor me voy a dedicar, no sé, a cantar, a ser youtuber. Esos vatos agarran feria fácil, ¿no? Y ahí anda uno intentándole, hasta se graba, pero sabes que no eres bueno para eso y dejas de hacer esas cosas también. Entonces creo que Pedro estaba pasando por eso. Pedro estaba pasando por un momento donde necesitaba realmente soltar estos pesos que estaban agobiando su vida. Y Jesús llegó y hizo el milagro. Y me encanta porque Pedro responde y dice, apártate de mí, Señor. Cuando Pedro ve el milagro de la pesca, él sabía lo que horas antes no había pasado. Él había intentado con sus fuerzas. Él había intentado con todas sus formas. Él le había echado muchas ganas, pero no había sacado nada. Y todavía se lo dijo a Jesús. Le dijo, no hemos sacado, no. Yo creo que a lo mejor Pedro ahí se exhibió, ¿no? Y muchas veces somos reservados y no nos queremos exhibir delante de Jesús. Te digo algo, no importa, con Jesús puedes decirle lo que es. Sabes que la neta sí fallé, Jesús. Sabes que la neta sí pienso estas cosas. Traigo dudas en mi cabeza. Todavía no entiendo muchas cosas. Sí voy a la iglesia y aplaudo porque todos aplauden, pero todavía tengo muchas dudas. Veo que levantan las manos y yo, por no verme mal, también las levanto, pero no entiendo ni por qué las levanto. Y hay demasiadas dudas. No se lo retengas a Jesús. Tú puedes hablar con Él sin problema. Cuando Pedro se encuentra con Jesús, lo primero que sale a la superficie no es confianza. Lo primero que sale en el milagro que acaba de ver Pedro no es confianza, no es seguridad. Lo primero que sale son sus emociones. Lo primero que sale en él, como en todo su grupo que andaba de amigos, por eso dice que tengamos cuidado con quién nos juntamos, porque si no, pues todos andamos igual. O sea, no hubo uno que dijera, oye, qué machín, oye, wow, gracias Jesús. No, todos tuvieron miedo. Dime con quién andas y te diré, es real. Entonces ten cuidado con el grupo de gente con la que te sientas y con la que hablas. Entonces
después de ver el milagro, lo que sale a relucir es la emoción, y el temor empezó a hacerse parte de ellos. Y lo primero que te quiero hablar en esta historia es sobre esas piedras vivas. Una piedra viva se define por encima de sus emociones. Necesitamos aprender esto, porque es cierto que hay emociones, cierto que hay pensamientos, cierto que hay dudas, cierto que hay muchos temores al futuro, hay demasiados temores. ¿Qué va a pasar con mis hijos? Estamos dependientes de sistemas económicos, de sistemas políticos, de sistemas de mi trabajo. ¿Qué va a pasar si esto da, si no da, si gana este, gana aquel, si hay guerra o no hay guerra? Y estamos dependientes de situaciones de afuera, y las emociones salen cuando vemos estas situaciones. ¿Alguien de ustedes se asustó el día de hoy por el simulacro que no se me... ¡Qué rayo!, ¿no? ¿Se tiraron abajo de la mesa algunos? Sí, era un simulacro. Pero la emoción sale, ¿cierto? No sabes qué está pasando. Yo dije, aquí ni tiembla, ¿para qué me ando preocupando yo? ¿No? Entonces, lo primero que tenemos que aprender es que una piedra viva se define por encima de sus emociones. Pedro sentía insuficiencia, Pedro sentía culpa, Pedro se sentía pequeño en ese momento, Pedro sentía indignidad, pero aún así Jesús no se alejó de él. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces estamos tratando de ocultar nuestras emociones, pero tenemos que definir que seremos piedras vivas aún por encima de nuestras emociones. O sea, no te estoy diciendo no sientas, no te frustres, no debes de sentir miedo. No, esto es algo normal. Sentir miedo, en días frustrarte, en días ver que las cosas no salen. ¡Hey! Eso es normal, es de gente normal. Pero aún así decide y define seguir siendo una piedra viva. ¿Ok? Va a haber situaciones que duelen, va a haber situaciones que te van a hacer dudar, va a haber situaciones que van a sacar dentro de ti dudas, preguntas, interrogantes, pero que no te definan esas emociones. Define quién eres en medio de las situaciones. Y lo que nos enseña esta historia es que una piedra viva se define no por sus emociones, se define por encima de lo que siente. Me encanta saber que Jesús no nos deja cuando estamos en nuestras emociones. Y no sé si pasé esta frase, pero te la regalo. Tus emociones pueden hablar fuerte, pero Jesús siempre te seguirá llamando. Jesús siempre te seguirá llamando. Quizás para muchos de nosotros Jesús ha estado hablándonos, Jesús ha estado llamándonos, Jesús ha estado atrayéndonos a Él, ha estado tocando la puerta de nuestro corazón, diciéndonos, hey, es tiempo de acercarse, pero alguna emoción, una falsa percepción, un mal pensamiento te ha estado impidiendo el acercarte. Pero por encima de que esa emoción te esté hablando fuerte, Jesús sigue llamándote. Define estar por encima de esa emoción y acércate a que a Jesús siga haciendo sus milagros. Cuando Jesús te llama, cuando Jesús hace esos llamados, que yo sé que más de uno aquí los hemos sentido, hemos sido motivados a acercarnos más a Jesús, a caminar más con Él, a entrar en nuevos tiempos, a subir un poco más la montaña con Jesús. Yo sé que muchos de nosotros empezamos a tener emociones, pero te quiero hacer una pregunta. ¿Qué se revela en tu corazón cuando Jesús te está llamando a más? Cuando Jesús te está haciendo ese llamado de entrar en un nuevo tiempo, en una nueva temporada, en un nuevo momento con Él, quizás un nuevo compromiso, quizás un paso más cerca de Jesús, quizás el empezar a servir en su casa, quizás el empezar a ser parte de un ministerio. ¿Cuál es el sentimiento que nace dentro de ti? A Pedro le nació el miedo. Quizás hay pensamientos dentro de ti que te dicen, no eres suficiente, no estoy listo para eso, todavía necesito capacitarme más, no merezco ser parte de esto. Quizás hay sentimientos como pensar, otra persona lo puede hacer mejor que yo. ¿Cuáles son
esas emociones que se revelan en tu corazón cuando el Señor viene y a través de su presencia, su palabra, viene y te llama y te dice: hey, es tiempo de cruzar al otro lado, de ir más adentro, de ser parte de lo que estoy haciendo en el tiempo, en la iglesia, en la generación a la que te he estado llamando. ¿Qué se revela? ¿Sale? Porque una piedra viva aprende algo muy importante. Una piedra viva no se define por lo que siente, se define por lo que Jesús dice sobre de ella. El sentir es algo natural, pero no nos definen las emociones, nos definimos lo que Jesús dice de nosotros. A eso le tenemos que poner atención. Pero es necesario saber qué está diciendo Jesús de nosotros. Pedro sintió miedo, pero después Pedro fue confirmado: ya no serás esto, ahora serás pescador de hombres. Y Pedro lo creyó. Y no solamente él, sino todos los que andaban también con él. ¿Ok? ¿Quieres otras frases? No sé si pusimos una frase en ese punto, pero Dios no te llama desde la versión terminada, te llama desde el proceso, desde tu momento de procesos. Dios no te está llamando porque ya estás listo. Dios no te está llamando porque dice: ya lista la versión, ya tiene la actualización, el programa, el software está listo, ahora sí te llamo. No, nos llama en el proceso, y algunos para empezar el proceso, pero ahí sigue llamando el Señor. ¿Ok? La gracia de Jesús es más grande que la voz de la insuficiencia que nos trata de separar. Entonces, como punto número 1, nosotros como piedras vivas nos definimos por encima de las emociones y no de lo que sentimos, no de los temores que llegan, no, por encima de las emociones. Punto número 2, una piedra viva siempre se ve en un futuro con Jesús. Y esto es algo que tienes que grabarlo en tu corazón, tienes que grabarlo para tu vida. No puedes estar fuera de esto. En tu vida tiene que estar Jesús. Amén. No sé si te guste eso que te dije, pero es la mejor opción. Que en tu vida esté Jesús siempre es lo mejor que te puede pasar. Entonces defínelo dentro de ti y dilo: ¿sabes qué? En la historia de mi vida Dios va a estar presente y me voy a encargar de que esté presente. Voy a ser intencional miércoles, domingo, en los eventos que hay. Voy a ser intencional porque quiero ver a Jesús presente en mi vida. ¿Sabes? Jesús le dijo: no temas, desde ahora serás un pescador de hombres. Jesús no solo le mostró un milagro a Pedro al sacar los peces, al ver la pesca milagrosa, sino que también le estaba mostrando su futuro. Desde ahora yo voy a estar en tu escena. ¿Sale? Aquí Pedro en este momento todavía con su sombra no sanaba enfermos. ¿Estás aquí? Pedro estaba empezando un proceso. Y para muchos de los que estamos aquí es que hemos estado comenzando procesos. Pero si Jesús está en nuestra historia, Él hará milagros tras milagros tras milagros. Él no va a parar, pero nosotros lo tenemos que definir. En el libro de Hechos vemos a Pedro caminando y la gente poniéndole a los enfermos para que de perdida la sombra de Pedro pudiera sanarlos. Este mismo Pedro que cuando vio demasiados peces tuvo miedo, pero no se definió por sus emociones, sino que dijo: yo quiero a este Jesús para siempre en mi vida. ¿Cuándo quieres tú a Jesús? ¿Cuando se ocupa el milagro? ¿Cuando estás en crisis? ¿Cuando hace falta algo? ¿Cuando ya no te aguanta la leona? ¿Para cuándo quieres a Jesús? Jesús debe de estar siempre en nuestras historias. Jesús, tenemos que definir dentro de nosotros que Jesús va a estar siempre en nuestras historias. Los discípulos no dejaron todo porque alguien los presionó. Lo dejaron porque encontraron algo mejor de lo que tenían antes. ¿Cuántos han encontrado algo mejor en Cristo que su vida pasada? Puedes levantar tu mano y decir: esto es algo mejor. En mi casa es algo mejor. El ambiente ha cambiado. Mi historia cambió.
esto ha sido algo mejor. Me encanta porque los discípulos no fue como presionados. Y si no se definen ahorita, pues aquí se van a ahogar junto con los peces estos que están aquí. No, porque dice que la barca se hundía de lo pesado. No, pero ellos decidieron esto porque vieron que Jesús en la historia de sus vidas era lo mejor que les había pasado. ¿Tú ya lo identificaste así? Dale un codazo santo al que tienes a un lado y dile: ¿qué es Jesús para ti? ¿Qué es Jesús para ti? Jesús no es solamente del primer milagro. Jesús está en toda la historia de tu vida. Quiere estar presente, pero eso lo tienes que definir tú. Esto no se trata de tu posición en la iglesia. Esto no se trata de si sirves o no en la iglesia. Esto se trata de definirlo en tu historia. ¿Estás acá? Tenemos que definir a Jesús. Jesús no era una parte de su vida, se convirtió en la dirección de su vida. Tiene que ser eso Jesús para nosotros en nuestros pasos. Seguir a Jesús no es solo estar aquí en la iglesia, creer correctamente, emocionarnos en algunos momentos por su palabra, por su presencia. Es comenzar a ver la vida y decir: mi vida tiene sentido solamente caminando con Jesús. No tengo otra, no hay otra forma, no hay otra plenitud, no hay algo más que me cause alegría en mi vida que no sea que Jesús esté caminando conmigo y yo con Él. ¿Estás acá? Eso es ordenar a Jesús en nuestras prioridades. Eso es ordenar a Jesús en nuestro corazón. Eso es ordenar a Jesús en todo lo que ahora somos. Él es la motivación, Él es la prioridad, Él es la voz de dirección, Él es quien dirige mis pasos, Él es mi alegría, Él es mi paz. En medio de mis emociones de tristeza, de frustración, de dolor, Él es quien me rescata. Jesús es mi mejor versión y mi mejor historia. ¿Sabes? Eso está padrísimo, reconocerlo dentro de nosotros y darle ese valor. Jesús siempre quiere que estemos viendo nuestro futuro con Él. Y tengo unas frases también. Jesús no solo salva tu pasado, sino que también redirecciona tu futuro. Y cuando descubres quién es Jesús, hay cosas que ya no quieres seguir viviendo igual. Ya no se puede, es más. Y mira esta: no dejaron todo porque odiaban su vida, lo dejaron porque Jesús era mejor para ellos. Lo dejaron porque encontraron en Jesús lo mejor para ellos. Y esa es la invitación para ti y para mí. Y cierro con este punto número 3. Una piedra viva siempre pone su mirada en lo eterno, en lo que es eterno. Los discípulos en este momento no estaban entendiendo todo, No es que Jesús arriba de la barca sacó un plano y les dijo: miren, van a ser 3 años de chamba, ¿no? Eso va a ser la prueba, se les va a estar dando un sueldo garantía nomás para que sobrevivan. Va a haber días en los que no vamos a comer nada, pero va a haber otros días donde nos van a tratar bien. O sea, Jesús no se puso a decirles eso, simplemente les dijo: hey, desde ahora la invitación es empezar a ser capturadores de vida. Que se den cuenta que yo soy lo mejor que les puede pasar, les dijo Jesús, pero aparte soy lo mejor que les puede pasar a sus generaciones. Pero quiero hablar a sus generaciones a través de ustedes. Ellos entendieron a poner su mirada en lo eterno y no solamente en lo terrenal. ¿Estás poniendo tu mirada en lo eterno? Y yo quiero despertar algo valioso en esta noche en tu corazón. Porque hoy estamos haciendo iglesia en el año 2026, estamos construyendo un lobby, pero ¿lo estás viendo en lo eterno? ¿Estás pensando en todas esas personas y familias que van a venir, que se van a encontrar con el Señor, que se van a reconciliar con Él, que le van a entregar su vida? ¿Estás viendo a tus hijos ahí servir al Señor? ¿Estás viendo que en unos 5 años más quizás van a ser tus hijos los que estén dando la bienvenida en ese lobby refrigerado? Que van a ser tus hijos los que van a estar dando clases a lo mejor en Embajada Kids. Que van a ser tus hijos los que van a estar dirigiendo. Que van a ser los tuyos los que seguirán siendo piedras vivas. Te digo algo, estos discípulos
que estaban con Jesús en ese momento definieron por Cristo, vieron su futuro con Él, sin Él no, pero también vieron a sus generaciones con Él, por eso se decidieron por Él. Y esa es la invitación para nosotros, poner nuestra mirada en lo eterno. ¿Qué te está desenfocando hoy? ¿En qué estás poniendo la mirada? ¿En un trabajo? ¿En una deuda? ¿En una crisis matrimonial? ¿Qué te está desenfocando hoy? ¿Cuál es la necesidad real de tu corazón? Que Cristo no pueda con ella, que Cristo no abrace, que Cristo no restaure, que Cristo no dé la respuesta que necesita tu vida. ¿Cuál es? Porque cuando lo ponemos en la línea con Jesús, te darás cuenta que Él tiene poder, amor, todo lo que necesitas para salir de eso. Pero me encanta porque no te quiere solamente ayudar con eso, quiere hacerte llegar a la cima. La cima es lo eterno, para ti, para tus generaciones. Pensemos también de esa manera. Pedro no sabía a qué iba. Pedro no sabía que le iba a predicar en su primer sermón a miles de personas y que 3,000 personas se convertirían y creerían en Jesús. Pedro no sabía eso en este momento. Pedro no sabía que iba a escribir cartas que hoy todavía seguimos leyendo y que hoy todavía nos siguen hablando y nos siguen diciendo: ustedes son piedras vivas, escogidos para edificación. Pedro no sabía eso. Pedro no sabía que iba a ser ese que iba a fortalecer a la iglesia y crear estructuras para la iglesia primitiva. Pedro no sabía que sería una piedra de edificación para otros, pero se decidió por Jesús. Una piedra viva entiende que mi vida no termina solamente en mí. Esto va a alcanzar a 1,000 generaciones, porque ese es el amor de Dios. Lo que tú y yo estamos definiendo hoy, la decisión que tú y yo estamos teniendo hoy, va a impactar a nuestras generaciones. Mira, yo me recuerdo ese día donde el Señor, a través del Espíritu Santo, empezó a hablarme y empezó a mostrarme escenas de mi vida. Pero también el enemigo se encargaba de hablarme y de mostrarme escenas de mi pasado. Y estaba entre una lucha entre el bien y el mal, y claro que se desata el temor de qué va a ser de mí. Porque el enemigo venía cuando yo estaba en el centro de rehabilitación, en esa búsqueda con el Señor, en esa búsqueda de estar en contacto con Él. El enemigo venía y me hablaba y me decía: vas a volver a fallar cuando salgas, la vas a volver a regar, vas a volver a caer. Y yo dudaba y de repente me mostraba la historia de mi padre cuando él también caía. Y de repente me mostraba mi historia familiar y todo mi árbol genealógico. Y yo decía: híjola, no hay mucho que rescatar aquí. Todos están bien piratas, no hay nada bueno acá. ¿Qué me espera a mí? Pero en ese momento el Espíritu Santo también me habla y me dice: es tiempo de cortar con esas maldiciones. Es tiempo de definirte de que en tu futuro, pero en el futuro eterno, tus generaciones busquen y alaben a Dios. La decisión, Abraham, que estás tomando hoy a tus 19 años va a impactar a generaciones. Te digo algo, cuando yo pensé eso, ahí estaba doblando rodillas, clamando por la historia de Abrahamcito, clamando por la historia de Jimena, clamando por la historia de Juan Pablo. Y sin saberlo aún, también estaba clamando y peleando por historias de ustedes, diciendo: Señor, ok, ayúdame. Yo quiero verte en el futuro de muchas gentes. Yo quiero que estas decisiones, no por Abraham, sino quiero verte a ti en 1,000 generaciones. Quiero que alcances a más, y te quiero invitar a que tú también lo pienses, a que no estés pensando solamente en el momento de la frustración, que no estés pensando solamente con el temor, que no estés pensando solamente con la necesidad que hoy traes. Empieza a pensar en que Cristo está caminando contigo y que va a caminar también con tus generaciones, ya sea que estén aquí o estén con Él, pero las generaciones estarán siempre con Jesús. Definámonos como piedras vivas. Una piedra viva es esa piedra que está viendo siempre hacia lo eterno. Te digo algo, no me dieron un curso para entender eso.
pero el Señor me habló sobre eso. Y yo sé que esta noche para muchos de ustedes es esa voz que Dios está hablando y está diciéndoles: es tiempo de pensar hacia el futuro. Es tiempo de seguir doblando rodillas. Es tiempo de esforzar y de creer y desechar los miedos para seguir edificando a más corazones. Los discípulos no sabían que durante 2026 años iban a ser los iniciadores de la iglesia primitiva. Pero te digo algo, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Me encanta eso. Desgraciadamente hoy vivimos en una cultura que nos habla y nos hace pensar siempre en nosotros primero. Y eso le mete el pie al propósito de Dios. Vivimos en una cultura que nos dice: tú debes de pensar en ti, que te valgan todos los demás. Eso no tiene que ver con la cultura de Cristo. Si te das cuenta, la cultura de Cristo es: hoy serás pescador de muchos, capturador de vida, dador de vida para muchos. Cristo está pensando en muchos cuando nos ve a nosotros. No lo limites, no le pongas límite. Dios no te edifica solo para sostenerte a ti, te edifica para fortalecer, para levantar, para restaurar a otros. Por eso somos llamados a ser piedras vivas. Este mundo está pidiendo autonomía, está hablando al pensamiento del ego, está hablando al pensamiento de lo que yo quiero y de lo que yo anhelo y de lo que yo necesito, y que no te importe nadie más que está a tu alrededor. Cristo está pensando en un futuro eterno, y la invitación es a esa, a pensar en futuros eternos, a pensar en más personas, a dejar que Cristo haga la obra completa y salir de la burbuja de crisis y de problemas que nos inventamos y nos creemos, y meter a Cristo en nuestras historias y decirle: yo quiero que tú estés en mi presente, estés en mi futuro, pero que también estés en mis generaciones, aún en los hijos de mis hijos, quizás que no he de conocer, pero que te puedan conocer a ti, Señor. Y por eso me decido hoy a estar por encima de las emociones, a meterte a mi historia para siempre y a ver mi vida hacia un futuro eterno y no terrenal. Amén. Eso es lo que somos llamados como piedras vivas. Y te dejo estas frases: las piedras vivas construyen pensando siempre en generaciones. Lo eterno siempre vale más la pena que lo inmediato. Lo eterno siempre vale más la pena que lo inmediato. Seguir a Jesús es aprender a vivir más allá de uno mismo. Seguir a Jesús es aprender a vivir más allá de un placer, de un deseo. ¿Ok? Me encanta porque Pedro, cuando llegaron a la barca, se puso de rodillas y le dijo: apártate de mí, Señor. Pero terminó yéndose con él. No pudo aguantar mucho tiempo sin él, ¿no? En el momento se sintió inmerecedor, pero no pudo dar un paso atrás sin que Jesús estuviera en su vida, en su caminar. Que así sea la decisión para nosotros también, como piedras vivas. Porque cuando Pedro entendió quién era Jesús, todo en su vida empezó a cambiar. Cómo se veía él, cómo veía su futuro y cómo veía su propósito aquí en la tierra. Las piedras vivas, iglesia, no solo creen en Jesús, aprenden a construir su vida alrededor de él. A eso fuimos llamados. Para eso somos piedras vivas. Amén. Ponte de pie ahí donde estás. Y te felicito para todos ustedes que están haciendo su vida alrededor y con Jesús y no se ven fuera de él y su pensamiento está hacia allá. Y que esta noche también sea el despertar de decir: ¿dónde estoy dejando a Jesús? ¿Qué le está robando el lugar a Jesús en mi pensamiento, en mi corazón? ¿Por qué ando afanado? ¿Por qué ando preocupado si Jesús ya está dentro de la barca?
¿Qué es lo que me está robando la paz? ¿Qué es lo que no me está dando el suficiente amor como para perdonar en mi casa, para guiar a los míos? Si Jesús ya está adentro, quizás lo estoy haciendo en mis fuerzas, quizás lo estoy haciendo bajo mi percepción, quizás lo estoy haciendo bajo mis posibilidades, quizás lo estoy haciendo bajo mi justificación. Pero Jesús nos está diciendo: hey, tenemos que ser reconciliadores, dadores de vida para generaciones, dadores de vida. Es tiempo de hacerlo. Quebremos carácter, quebremos pensamientos contrarios, quebremos temores, emociones, y llevemos a Jesús a los corazones para que más gente pueda ser bendecida, tanto esa familia como sus generaciones. Ese es el llamado a ser piedras vivas. Cierra tus ojos un momento ahí donde estás. Y quizás en esta noche el Señor te habló en un área específico. Quizás en esta noche el Señor tocó algún área de tu vida donde el temor, la incredulidad, la incertidumbre, el miedo al futuro ha estado deteniendo el llamado que Dios ha puesto en ti. Quizá una mala percepción, un mal pensamiento te está sacando del propósito, y eso te impide hasta estar bien con Él. Ese es un buen tiempo donde tenemos que decirle: Señor, ayúdame a sacar todas esas emociones y a plantarme en ti y a entender que tú ya estás en mi historia, tú ya estás conmigo. Mi historia sin ti, Señor, no tenía mucho valor. Nuestra casa sin ti no estuviera tan bien como está hoy si tú no estuvieras presente. Señor, ayúdame a no estar definido por las emociones. Ayúdame a estar definido por el amor que tú me has mostrado una y otra vez. Y ser una piedra viva, una piedra de edificación, tanto en tu casa como para la vida de muchos. Quiero pensar en lo que es eterno. Vamos, quizás ahí esa oración la tienes que hacer con sinceridad. Señor, ayúdame a pensar en lo eterno, a visionar hacia lo eterno y no estar dependiente solamente de lo terrenal, porque mi vida ya no depende de lo terrenal, ahora depende de ti, Señor. Vamos ahí en el lugar en el que estás, dile: Señor, yo quiero seguirte en cada paso de mi vida. Yo quiero seguir subiendo la montaña. Quítame estos pesos, quítame estas cargas, quita de mi mochila todas esas cosas que ya no me van a servir, que ya no me tienen que acompañar. Yo quiero llegar a la cima contigo, Señor. Ayúdame a soltar esas cosas. Ayúdame a quitar esos pesos. Dile con tus propias palabras: me entrego en totalidad a ti, Señor. Quita los pesos del pasado, quita los pesos de los fracasos, quita los pesos de las cosas no cumplidas, de sueños que todavía no se realizan, que no sean un peso para mí, sino que estén puestos bajo tu buena voluntad, Señor. Ayúdame a confiar, a depender, a visionar mi vida, mis días solamente contigo, con la voz de tu dirección, Señor. Ayúdame a estar siempre pegado a ti. Padre, hoy yo oro por tu pueblo. Oro por tu iglesia, Señor, que le has hablado, que has edificado sus vidas, sus casas, sus familias, que has estado en sus historias, Señor. Padre, yo te pido que no los definan las emociones, que no lo definan, Señor, falsas percepciones, que no los definan, Señor, fracasos del pasado, historias del pasado, que se definan como piedras vivas en el presente para edificación de generaciones. Señor, enfoca su mirada en ti. Enfoca, Señor, su fuerza, su vigor en ti. Y que puedan entender que no hay otra mejor vida, no hay otra mejor historia si tú no estás presente, Señor.
Padre, yo te pido que los bendigas, que los guardes, que los protejas, que despiertes su corazón a lo que es verdaderamente valioso y que su mirada siempre esté puesta, Señor, en lo eterno, en ti, Señor, para que ellos puedan caminar con tranquilidad y aún en las tormentas, en las adversidades, saber, Señor, que tú estás en total control. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos en esta noche. Gracias por enseñarnos cómo ser una piedra viva, llamados a edificar, llamados a ver nuestras historias siempre contigo y llamados, Señor, a estar pensando en lo eterno y a sembrar en generaciones. Padre, gracias por hablarnos. A tu nombre, Señor, damos todo honor y gloria por siempre, para siempre. Amén y amén. Amén. ¿Me puedes dar un fuerte aplauso?